La Fundación Refugio de la Nueva Jerusalén presenta La Gran Comisión. Dirige el evangelista Hugo Géneco Arregocés, Lo que estás haciendo en mí. autor del libro La Obra del Espíritu Santo en mí, Manual de Enseñanza Bíblica. Úngeme, La Gran Comisión. que yo pueda ver lo que está. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial enviamos en esta oportunidad a nuestra familia en la fe de Jesucristo de Nazaret, el Cordero de Dios, el Verbo de Dios, quien nos ha bendecido teniendo este espacio en Canal Territorio para transmitir un mensaje contentivo de la palabra de Dios, necesaria para quienes transitamos por el planeta Tierra, porque esa palabra de Dios, siendo como lo es, viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, que penetra hasta romper los tuétanos, las coyunturas del alma, como anotaba el apóstol Pablo, es necesaria no solo para la edificación de la iglesia de Jesucristo, sino para formar al interior de nuestra patria colombiana una nueva generación, gente nueva, para una Colombia diferente que camine con atención a la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos invita a hacer una oración con fundamento en lo escrito en el Evangelio de San Mateo, hacia el capítulo 6, versos del 5 en adelante, cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo de Nazaret: Maestro, ¿cómo debemos hacer la oración? Y él respondió: cuando ores, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que aman orar en las sinagogas. Tú cuando ores, dirás así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Señor, y líbranos del mal. Líbranos, Jehová, de todos los males, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el Dios viviente, quien nos ha bendecido, como aparece escrito también por el mismo evangelista, enunciado, San Mateo, en esta oportunidad, hacia el capítulo 10, verso 1. Nos ha investido de autoridad suficiente para reprender espíritus dentro de ese conflicto espiritual que obviamente moviliza toda la creación humana según el querer del omnipotente Dios de Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre, y con esa autoridad que me ha investido el Verbo de Dios, yo reprendo todo espíritu de Zika que se ha presentado como una enfermedad para estos tiempos, que afecta a las mujeres en embarazo y a los niños en su condición de prenatal. Amén. Que además es portadora del espíritu de la hidrocefalia. Yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lo echo fuera de su iglesia, fuera también del círculo familiar en donde cohabito, para gloria y honra del santo nombre de Jesucristo el Señor. Se va el espíritu de Zika. No harás gala de tu presencia en la tierra al interior de la iglesia de Jesucristo,
porque fiel es el que prometió, el Cordero de Dios, Jesucristo el Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret todo espíritu de homicidio en cualquiera de sus modalidades, doloso, culposo, preterintencional, que se dirija directa e irreflexivamente contra algún miembro de la Iglesia de Jesucristo o también de los miembros de mi familia, en mi condición de ser humano para la gloria de Jesucristo el Señor, y los echo fuera de nuestro ámbito de acción para la gloria y honra del Cordero de Dios viviente, Jesucristo el Señor. Yo reprendo todo espíritu de estafa, todo espíritu de fraude mediante cheque que se dirija contra mi familia, contra la Iglesia de Jesucristo el Señor. Los reprendo y los echo fuera de nuestra órbita funcional para gloria y honra del santo nombre del Verbo de Dios viviente, Jesucristo el Señor. Reprendo todo espíritu de homicidio, de lesiones personales, todo espíritu de accidente de tránsito. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de quiebra, de pobreza, de insolvencia financiera, todo espíritu de escasez alimenticia en nuestros hogares, lo reprendo en el nombre de Jesús y los echo fuera del contexto de la Iglesia de Jesucristo el Señor, fuera del ámbito de acción de mi familia, en mi condición de ser humano, para la gloria y honra del santo nombre de Jesucristo el Señor. Yo bendigo el santo nombre de Jesús y en su nombre, el nombre del Dios viviente, Jesucristo el Señor, yo reprendo todo espíritu de homosexualismo. Yo reprendo todo espíritu de lesbianismo que se dirija contra la condición de ser humano de los miembros de la Iglesia de Jesucristo el Señor, para gloria y honra de su santo nombre. Los echo fuera de nuestro ámbito de acción para gloria y honra del santo nombre del Cordero de Dios. Todo espíritu de debilidad eréctil que se dirija contra los miembros de la familia de Jesucristo el Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús y los echo fuera para su gloria y para su honra. Santo es el nombre de Jesús, misericordioso el Dios de Israel, que nos ha bendecido, porque nos ha dado la facultad, la autoridad para atar espíritus. En el nombre de Jesús, yo ato el espíritu de mora judicial que detiene la entrega de los derechos por ley de los hombres reconocida a los miembros de la Iglesia de Jesucristo el Señor, y llamo al orden y a la actividad laboral a todos los miembros de la rama judicial que se despojen del espíritu de morosidad y atiendan el requerimiento de los miembros de la Iglesia de Jesucristo el Señor, porque fiel es el que prometió, para su gloria, para su honra. Santo es el nombre de Jesús, misericordioso el Dios de Israel, que nos ha bendecido, porque esa bendición sobrenatural también nos autoriza a sus hijos, a los miembros de su familia, a desatar los espíritus de bienaventuranza financiera, los espíritus de oportunidades al interior del mercado bursátil para los miembros de la Iglesia de Jesucristo el Señor. Hoy bendigo a los miembros de la Iglesia Cuadrangular Samaria, a la que pertenezco, para gloria y honra del santo nombre de Jesús. Hoy bendigo la descendencia de mis padres en la carne, para gloria y honra del santo nombre de Jesucristo el Señor. Santo es el que prometió, misericordioso el Dios de Israel, que nos dio a conocer durante nuestro tránsito por la tierra que verdaderamente hay una lucha espiritual que se desarrolla en el segundo cielo, como anotara el apóstol Pablo en su tiempo, y quedó escrita en su carta a los Efesios, hacia el capítulo 6, verso 12. La guerra no es de sangre contra carne, es de potestades espirituales en las regiones celestes, y es la razón por la cual siempre estamos clamando al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, a Jesucristo el Señor, para que envíe legiones de ángeles, que las tiene de millones por millares, para su gloria, para su honra, y nos defiendan a la vera del camino, porque también está escrito por él: yo iré delante de ti como poderoso gigante, abriendo camino en el desierto.
ríos en la soledad, y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo he condenado toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y tu salvación de mí vendrá, dice el Dios de los ejércitos, el poderoso gigante, el Dios de Israel. Jehová es su nombre, ante cuya presencia me humillo, ante el Padre, ante el Hijo, ante el Espíritu Santo, y soy su instrumento para dar a conocer el verbo de Dios, para su gloria, para su honra, y así como lo he entendido, porque está escrito por el profeta Isaías. Jehová dijo así: la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me vas a edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Ese Dios grande y poderoso es digno de mi humillación ante Él, pero al tiempo de una hermosa alabanza, como le vamos a colocar ahora desde Canal Territorio, para que se enorgullezca una vez más el Creador del universo, el Verbo de Dios, Jesucristo el Señor. Amén. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. De Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha
Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. La Fundación Refugio de la Nueva Jerusalén presenta La Gran Comisión. Úrgeme. Dirige Iglesia. La semana próxima pasada, en desarrollo de estas enseñanzas que hemos organizado dentro de una secuencia lógica para dar a conocer a la Iglesia de Jesucristo el contenido literal del libro de Apocalipsis, cuya mención en nuestro tránsito por el mundo constituye pánico y obviamente despierta el desinterés nacido del temor de conocer lo que el Verbo de Dios ha querido enseñar a su iglesia. Y es la razón por la cual nos hemos dedicado a darlo a conocer dentro de su contexto, o como se dijera en lenguaje latín, ad pedem litere, para que no haya duda sobre el particular. Y desde esa óptica se tuvo a bien en el programa pasado, haciendo referencia al capítulo 18 del libro de Apocalipsis, que Babilonia, a quien se le conoce o se le distingue como la gran ramera, la madre de las abominaciones, tiene unas características muy, pero muy especiales, características que son la carta de presentación de la vida en el mundo, y sobre ese particular le vamos a dar lectura, no sin antes anotar de que las escrituras bíblicas fueron hechas desde hace muchos tiempos, y desde entonces se está mostrando cómo es la carta de presentación de una Babilonia que representa la vida en la carne, la vida en el mundo, quienes transitan por el primer cielo en cumplimiento de una sanción espiritual que viene desde los tiempos en que pecaron Adán y Eva para la gloria de Jesucristo el Señor. Escuchemos con atención cuál va a ser el destino de esa gran ramera, Babilonia, como ha sido identificada por el Verbo de Dios viviente. Amén. Hacia el capítulo 18, verso 12 del libro de Apocalipsis,
enseña el verbo de Dios. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las exquisitas y espléndidas te han faltado. Nunca más las hallarás. Amén. Esa es la directriz, esa es la orden que apareció en esta porción de la palabra de Dios, a efectos de que los hombres y mujeres que transitan por el mundo, o los miembros de la iglesia que lo ven desde su ventana o de donde transitan con la protección que es apenas obvia, no nos amedrentemos frente a esas disciplinas, porque ya ello tiene su fin, tiene un propósito, y es precisamente la destrucción, porque Dios es santo y Él está haciendo un pueblo, una iglesia santa, de manera que todas estas abominaciones que caracterizan a la Gran Babilonia obviamente tienen que desaparecer a efectos de que el verbo de Dios cumpla la esencia misma de su propósito, de su querer, cual es edificar una iglesia santa para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Desde esa óptica, pues, vencida como en efecto fue Babilonia, en el tercer cielo, en donde se encuentra el trono de Dios y su justicia, como enseñara el apóstol Pablo, y aparece escrito en su segunda carta a los Corintios, hacia el capítulo 12, verso 2, como también el apóstol Juan, a quien se le concede o reconoce el privilegio de haber redactado aparte de la palabra, el libro de Apocalipsis. Ellos obviamente nos ilustran que en ese tercer cielo está el trono de Dios y su justicia, pues concomitante con lo ya expuesto, hay fiesta en el tercer cielo, porque fue vencida Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones. Amén. Demos lectura entonces al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Escuchemos con atención. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como voz de grandes truenos, que decía:
Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear con el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y ella, el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. De manera pues, iglesia, de que tal como se ha venido narrando dentro de esa lucha espiritual creada por el mismo Dios, porque Él nos ha enseñado: he aquí que yo he hecho al destruidor para destruir. Él fue quien creó la serpiente antigua, en donde incurrieron en desobediencia tanto Adán como Eva. Él mismo fue el que creó a ese líder espiritual de la mentira, que se llama Satanás, el diablo, Luzbel. He ahí porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, como está escrito en el libro de Proverbios capítulo 1 verso 7, para su gloria y para su honra. Sobre ese esperpento, porque así fue creado, esa mentira que se creyó rey, que lo conocemos hoy como el príncipe de Persia, escribió el profeta Ezequiel, y obviamente le vamos a dar lectura porque lo consideramos necesaria para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Escuchemos con atención. Libro de Ezequiel,
capítulo 12, versos del 12 al 19. Amén. Repetimos, libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 12. Enseña así el verbo de Dios viviente. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se oyó en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Ese príncipe de Persia representa obviamente a Satanás, a Luzbel, y él lidera el primer cielo, como hemos venido exponiendo en la enseñanza del libro de Apocalipsis. Pero fiel es el que prometió, Jesucristo el Señor, y él constituyó una iglesia aquí en la tierra de los vivientes, en este mismo primer cielo. Y él mismo creó apóstoles, profetas, evangelistas, entre otros muchos miembros de su iglesia, para enseñar la verdad y para ir creando, edificando un pueblo santo para su gloria y para su honra, para que una vez nosotros nos desprendemos de este ser carnal que nos fue impuesto por la desobediencia de Adán y Eva, seamos transmutados en el espíritu a una nueva vida. Hay un pueblo escogido, una nación santa para la gloria de Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hacia allá va dirigido el mensaje. Estamos de tránsito por el planeta Tierra, en este primer cielo. Pero dentro de nosotros hay un ser idéntico a nosotros, que es nuestro yo en el espíritu. Por eso es necesario insistir a la iglesia que hay que nacer de nuevo, como le enseñara Jesucristo de Nazaret a Nicodemo. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de agua, agua es. No te maravilles de lo que te digo. El viento sopla y escuchas su sonido, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Entonces, es importante para la edificación de la iglesia ahondar e insistir
en lo necesario de un nuevo nacimiento para la gloria de Jesucristo el Señor, porque llegados los tiempos de partir, como está escrito, este ser carnal es convertido en polvo. Así fue escrito: polvo eres y en polvo te convertirás. Pero nuestro ser espiritual tiene vida en el Espíritu, para la gloria de Jesucristo el Señor. Y por eso Él vino a enseñarnos la verdad. Y por esa verdad murió en la cruz del Calvario. Pero de allí mismo enseñó que el ser espiritual nunca muere y el ser carnal resucita por el poder de su palabra, para su gloria y para su honra. Amén. Una vez escuchemos esta alabanza, porque es que el Cristo de la gloria es merecedor de toda adoración y de toda alabanza. Entonces vamos a orientar a la iglesia cómo es la vida luego de ser transmutados en el Espíritu. Repetimos: lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Muere la carne de tránsito por el primer cielo, pero la vida en el Espíritu permanece, como vamos a ahondar luego de escuchar esta alabanza para el Creador del universo, Jesucristo mi Señor, a quien sirvo en espíritu y en verdad, para su gloria y para su honra. Amén. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo en tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre, muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Necesito un milagro. Transforma mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo en tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llama por mi nombre. Resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame, resucítame. Hoy haz un milagro. Resucítame. La Fundación Refugio de la Nueva Jerusalén
presenta La Gran Comisión. Iglesia, consecuente pues con lo ya dicho, y como aprendemos quienes tenemos el ministerio pues de parte de Cristo para enseñar su palabra, es necesario traer a colación lo escrito en el Evangelio de San Lucas para una mayor precisión, para una mayor claridad de qué sucede cuando un ser humano muere. Para hombres y mujeres de fe no hay muerte, hay una transmutación en el espíritu, porque así está escrito en la palabra de Dios, y bien conocido se tiene que el Dios del universo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Escuchemos con atención Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versos del 19 en adelante, que se titula El rico y Lázaro. Enseña el verbo de Dios viviente. Había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Amén. Es la razón por la cual este capítulo 20 del libro de Apocalipsis lo vamos a leer a prima facie, y enseña: Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los discapacitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones
que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron a la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces el verbo de Dios es claro, preciso, categórico en enseñarle a la iglesia de Dios y a todo aquel que tiene oídos para oír que hay una segunda muerte. La primera relativa a nuestro ser carnal, pero como quiera que permanecemos en vida espiritual, obviamente para poder desaparecer de la creación de Dios necesita una muerte segunda, que obviamente será direccionada para hombres y mujeres que aún escuchando la palabra de Dios no se arrepintieron, que aún escuchando las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, hicieron oídos sordos para escuchar, para arrepentirse, para llevar una vida conforme al corazón de Dios, comenzando por respetar el primero de los mandamientos que enseña: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando la creación humana llegue a entender el contenido literal y la profundidad de este primero de los mandamientos, obviamente nos vamos a encontrar frente a una iglesia renacentista que va a caminar con dirección al verbo de Dios, Jesucristo el Señor. Y esa es la labor de la iglesia de estos tiempos, la iglesia contemporánea: predicar el evangelio por la radio, por la televisión, con bocina, con flautas, con trompetas, con tamboriles, para cumplir nuestro ministerio y servirle a Cristo. Y nuestros conocidos, los miembros de la iglesia de Jesucristo, nuestra familia en la carne, tengan la bendita oportunidad de continuar en vida espiritual por la santidad que llevamos durante nuestro tránsito por la tierra de los vivientes. Esa familia es la que va a tener vida eterna para la gloria de Jesucristo el Señor. Contrario sensu, está invitada a una segunda muerte, la cual obviamente yo no recomiendo a nadie para la gloria de Jesucristo el Señor. Bendito sea el Dios del universo, que ha traído a mi memoria y a mi verbo la oportunidad especial de enseñar esta su palabra a través de un importante medio de comunicación desde la ciudad de Samaria, en Colombia, para el resto de la humanidad, porque estamos obviamente en YouTube, para la gloria de Jesucristo el Señor, para que se conozca el contenido literal de la palabra de Dios. Un Dios grande y misericordioso. Es una de las razones que tuvo el salmista cuando en ese último salmo, el 150, anotó con erudita precisión. Escuchemos.
Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterios y arpa. Alabadle con panderos y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová, porque el Dios del universo es digno de eso, de alabanza. Bendito sea su santo nombre, y gracias porque tu Hijo Jesucristo el Señor dejó su palabra escrita, la verdad revelada para los hombres, para su iglesia, porque mi Cristo construye un pueblo santo para su gloria y para su honra. Digno eres, Dios del universo, Jesucristo mi Señor, de esta tu alabanza. Amén y amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús.